Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa de forma remota. Esto quienes nos vienen siguiendo lo saben, pero lo reiteramos. Como también reiteramos que estamos en contacto a través de redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que lo pueden agendar ya mismo, que es 6585-5580. Vamos a contar la historia de un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento era Herbert Dorlac. Había nacido en la Auvernia, territorios francos, en el año 945. Y fue recibido por los monjes benedictinos en la abadía de Saint-Géraud de Aurillac. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos, porque era notablemente lúcido y al poco tiempo humilló a más de un profesor, ¿no? Como si la inteligencia consistiera en humillar a los necios. Herberto viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana, y Herberto ingresó en las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas. Es raro esto porque los propios benedictinos estaban participando activamente de la guerra de la Reconquista, la predicaban al menos, ¿no? Bueno, en Toledo nuestro amigo Herberto aprendió física, matemáticas y árabe. Aprendió el idioma árabe a la perfección. Y fue el único papa que habló árabe en toda la historia, dice el cronista, aunque es probable que algún otro lo haya podido hablar, qué sé yo. De la España musulmana se tuvo que ir. Era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos lo supieran unos pocos. Era un conocimiento que se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Había un maestro, Ibn al-Hasidi, que poseía al parecer un secreto científico, matemático, no se sabe qué secreto era, que Herberto quería saber de cualquier modo. Para enterarse de aquel conocimiento vedado, se le ocurrió seducir a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para poder acceder a la alcoba paterna. Y pudo seducir a la hija. Sí. Pero fue descubierto y expulsado de España sin enterarse de aquel secreto. No se sabe si químico, algebraico, matemático, alquímico. Herberto regresó a Francia, hizo carrera religiosa, fue nombrado obispo de Reims. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que creo que era el primero de los Capeto, el fundador de esa dinastía. Y allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él el que llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usaban antes los chicos en el colegio. La llegada de Herberto al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle, porque había intriga de poder, vamos. Allí participaron el emperador Otón III, Hugo Capeto, el rey de Francia. Estos dos, Otón y Hugo, lo querían como papa, en contra de Roma, que no toleraba los arabismos de Herberto. Le tenían bronca porque había aprendido el árabe. La cuestión es que con las armas Herberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II, el gato silvestre. Bueno, sí. La cuestión es que se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Por empezar, era inventor. ¡Qué bárbaro! Inventó un astrolabio de gran precisión. Se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración en la Catedral de Pisa. Construyó
también un curioso órgano hidráulico, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde está el órgano? Bueno. Hidráulico con agua. Con agua. Sí. La Qué diferencia bárbaro. de presión del agua producían toda la gama de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas y un tratado del juego de ajedrez. También fue alquimista. Silvestre también fue el papa del famoso año 1000, el año del supuesto apocalipsis, ¿no? Cuando se cumplieron 1000 años, Satán iba a ser desatado de su prisión y saldría para seducir a las naciones, se decía. Ahí está el dramaturgo, ¿no? Strindberg investigó sobre aquel terror del año 1000, como saben ustedes. En Roma, según Strindberg, la vida estaba paralizada poco antes de la llegada del año 1000, ¿no? La tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaron sus asuntos, los ricos regalaban su riqueza y las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaban las deudas, hacían cola para confesarse o para recibir la comunión. En fin, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre de 999, el Papa Silvestre celebraba misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, ¿no? La que había antes. Y por ahí la campana dio la señal del año 1000, Sí. se produjo una estampida general y el furor fue tal que por unos instantes se creyó que había llegado nomás el fin del mundo. Y luego, cuando pareció que nada había pasado, empezaron las especulaciones acerca del modo en que se produciría el fin. Se señalaron sequías, plagas, guerras, establecieron cuáles podían ser los años futuros que debían ser temidos. Algunos eruditos estudiosos decían que se podía esperar, en medio de aquel ambiente, algún escrito tranquilizador del Papa. Por ejemplo, tranquilo, firmado el Papa. Pero en realidad en las bulas de Silvestre no hay nada que confirme que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. Y se duda que aquellos temores fueran así como los cuenta Strindberg, ¿no? O lo que se dice por ahí. Alguna vez hemos hablado, dijimos que en aquel entonces primero no eran tantos los que sabían en qué año vivían, ni en qué fecha vivían, no era una cuestión como ahora en que todo está numerado y organizado. No se sabía en qué fecha vivían. Claro. Bien, así que probablemente no existió ese terror del año 1000. Ahora bien, bueno, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo, y ahí se armó una historia extraña, porque se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir ser elegido papa, ¿no? Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano, pero que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se oían ruidos extraños, que todos pensaban que provenían del enano, ¿no? Aunque el Papa estuviera completamente solo. También se oían conversaciones en árabe. Bueno, a lo mejor era el Papa que practicaba Claro, árabe. por ahí, solo, en la habitación, practicaba. Ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo, como hace uno. Yo muchas veces hablo solo para practicar el italiano. Sí, y está bien. Digo, te lo detto tanta volte, non portare fiore in testa. Quando rante, compadrite, mascalzone. Digo yo para practicar el italiano, que como se ve, lo hablo con la mayor fluidez. Sí. Bueno, dicen que una vez arrepentido de todo esto, Silvestre, el gato Silvestre, Sí. confesó sus pecados ante los fieles presentes
en San Juan de Letrán y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Dice, por favor, cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Ajá. E inmediatamente después de esa sentencia, murió. Bueno, tanto como para ver si cumplían con lo que él le había pedido. Supongo que muchos se habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaban o no. Era el año 1003. Silvestre II fue maldecido, fue maldito, hace ya 1000 años, más de 1000 años. Fíjese usted cómo pasa el tiempo, ¿no? Toda la población maldijo a Silvestre y durante años fue tachado de la lista de papas que habían reinado, hasta que un día se olvidaron de tacharlo. Pero la historia de Silvestre II no terminó con su muerte. Sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde murió, empezaron a decir que los huesos del esqueleto crujían. Bueno, suelen crujir los huesos de los esqueletos, Sí, pero de los esqueletos de los vivos. claro, Pero parece que esos crujidos eran más fuertes en ocasión de la muerte de un papa. qué miedo. Quiere decir que los se moría. huesos de Silvestre crujían cuando había un papa que se estaba por morir. No un papa, el papa. Siempre son por turno, no hay varios papas. Ahora sí, hay 2. Ahora hay 2. Sí. Bueno, en 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto. Pero cuando quisieron moverlo se deshizo en un montón de cenizas, como se cuenta de tanta gente. Eso no supuso el fin de las manifestaciones. A fines del siglo XIX, quizá por ser tiempos más escépticos, se decía que la lápida exudaba y emitía extraños gemidos. Uy, Y esto pasaba también cuando la silla de San Pedro estaba a punto de quedar vacante, es decir, cuando estaba a punto de morir un papa. sí. Ya convertidos en ceniza los huesos silvestres, claro, no crujían, pero cada vez que había que hacer algún lío, hacía sudar la lápida y se oían gemidos. Me anda sudando la lápida. Bueno, después ya en el siglo XX ni crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Como se sabe, estos son tiempos de tan poca fe que, aunque hubiera sudado la lápida, nos hubiéramos negado a percibirlo. Bueno, alguien decía que no es que no ocurrían milagros, es que la gente no podía percibirlos, ¿no? Muy sencillo ese procedimiento de ideas. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Realmente no sé, ¿no? Ah, ya sé, a la hija de Ibn al-Hasidi, aquella chica cuyo nombre no nos llegó, a la que Gerberto, llamado después Silvestre, quiso seducir, pero no por amor, sino para enterarse de un secreto algebraico que guardaba el viejo. Es raro esto, seducir a una chica, la hija de un árabe, para enterarse de un secreto algebraico guardado por el papá. A mí no me sucedió nunca eso. Siempre me interesaron más las chicas que los secretos algebraicos de sus padres, por más árabes que fueran. Pero es una buena excusa, ¿eh? Sí. Puede dedicarle también al demonio enano, ese que andaba al demonio ahí. enano, pero que le susurraba cosas, sí. Es muy buena excusa esto del secreto, cuando uno está en plena acción y lo agarra el viejo de la mina. Sí. Dice, discúlpeme, mi querido Ibn al-Hasid, no Sí. tenía yo intenciones de refocilarme con su hija, sino más bien de enterarme de los logaritmos que usted ha inventado. Ah, sí, decía el viejo, vio cómo son los padres. Cuando uno los adula un poco, ya entra. Sí, venga que se los voy a mostrar. Dice, ¿cuál es la raíz cúbica de 8? 2, le dice usted. Y ahí se hacen amigos. Bueno, vamos a ilustrar entonces esta charla con un vals que se llama La Virgen del Perdón, para perdonar a Silvestre si es que hubiera cometido algún pecado. Y ya que es el día de recordación de Carlos Gardel, vamos a utilizar
la hermosa versión que hizo Gardel de este vals. Así que La Virgen del Perdón, por Gardel. Este vals está dedicado a Manuelita Rosas. Ajá. Están hablando todo el tiempo de Manuelita Rosas, digo por si alguno no lo advierte. Pero bueno, adelante, don Carlos. Vamos.